Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a esta 64ª Feria Nacional del Libro de la UAP. En esta ocasión estoy muy contento de acompañar a Gerardo Horacio Porcayo en la presentación de su libro Sueños de Rumbe de Lengua de Diablo Editorial. Permítanme presentar a sus invitados, a nuestros invitados, de hecho, ¿no? Por un lado tenemos a Efraín Blanco, narrador, poeta, editor mexicano, fundador y director de la editorial independiente Lengua de Diablo. Efraín, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Por otra parte tenemos al maestro José Luis Zárate. La verdad, yo no sabría qué decir de su biografía, ¿verdad? Es uno de los grandes monstruos de la ciencia ficción de aquí de México y bueno, tiene muchísimas otras cosas que ha trabajado, entonces no quiero pecar de decir tonterías, lo vamos a dejar así. Maestro José Luis, buenas tardes. Muchas gracias, feliz de estar aquí, gracias. Muy bien, y finalmente al maestro Gerardo Horacio Porcayo, nuestro homenajeado de hoy, el que está presentándonos a su nuevo bebé, ¿no? Maestro, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy contento de estar con ustedes, agradecido de esta oportunidad de presentar este libro precisamente en la FENALI, en la 34, en su versión número 34, ¿no? Es de hecho la inauguración de la primera presentación en sociedad de este libro. Entonces, además es un libro largamente esperado y bueno, con todas las razones para estar feliz. Gracias. Muy bien, pues no sé, vamos a darle la palabra primero a nuestros invitados. Yo no sé, me gustaría escuchar, no sé si quieres empezar, Efraín, ¿no? Sí, claro. No, pero quiere empezar José Luis. Primero, José Luis, por favor. Sí, gracias. Bueno, en primera quiero decir que es muy agradable ver un libro cyberpunk hecho con toda la ideología cyberpunk de cuando empezó el movimiento. Ha pasado muchas veces que ciertos movimientos culturales a lo largo de la época, del tiempo, se popularizan y a veces se vuelven lo contrario de lo que eran. Es decir, ahorita cyberpunk, a veces pensamos en cyberpunk como neones, alta costura, Matrix, cosas así, pero originalmente eran los 90s más o menos cuando empezó el cyberpunk. Era una literatura contestataria, era una literatura que trataba de decirnos que el futuro era peor de lo que habíamos imaginado. Y lo extraño es que el futuro resultó peor que lo que imaginaron los que pensaban que era peor de lo que imaginamos. Pero una cosa que tiene muy interesante este libro es que está hecho con ese espíritu. Es un libro terriblemente incómodo de leer. Si uno quiere leer un libro así como que para pasar el rato, estar feliz, ver qué bonita aventuras y demás, no es el libro adecuado. Este es un libro que va más hacia ver los extremos del ser humano, ver el rumbe que puede tener toda la sociedad, puede ver todos los extremos más filosos que puede tener nuestro actual imaginación y nuestro actual ritmo de vida. Es muy interesante porque el cyberpunk había en los 90s una frase que decía no hay futuro, pero también hay otra frase que se hizo popular unos años después y es el no hay futuro es hoy. Este libro de Gerardo Horacio Porcayo nos muestra directamente qué puede pasar cuando lo peor ha pasado y sigue lo peor. Entonces, este libro es un libro que es más un libro para sufrirlo, un libro, uno va leyendo las páginas y así de, y ahora qué cosa se le va a ocurrir a Porcayo y se le ocurre otra cosa peor y digo, sigue, no se detiene, actualmente es un libro totalmente y terriblemente políticamente incorrecto y cuando el cyberpunk empezó, eso se buscaba precisamente mostrar las filas. Beth decía que hubo un momento en que cambiamos de los supersónicos, qué bonito es el futuro, todo iPods, todo fulidito y todo eso, y saltamos hacia el ambiente postapocalíptico tecnológico de Blade Runner. Bueno, eso fue en los lejanos 90s, ahora saltamos incluso hacia la despersonalización y el qué bonito es el producto, obsolescencia programada y cosas así,
pero este libro nos habla de otros tiempos, nos habla de los tiempos del cansancio, los tiempos del hartazgo emocional y del hartazgo conceptual. ¿Qué pasa si el mundo no tiene una razón de ser? ¿Qué tal si el futuro nos muestra cuál es el vacío que hay detrás de todos los sistemas sociales? ¿Qué tal si todo lo que hacemos para impedir que las cosas vayan a peor resulta que ayuda precisamente a que sean aún peor de lo que imaginamos? Este es un libro muy interesante porque es un libro que nos muestra cuento tras cuento esos extremos a los que puede llegar el ser humano. A mí me pareció muy interesante, son diversos cuentos, todos en un universo cyberpunk. Y no es el universo cyberpunk de los videojuegos, no es el universo cyberpunk de, qué bonita fotografía y está bien neón y todo eso, sino que es, como su título lo dice, es un futuro derrumbrado, es un futuro en donde estás así de que te dé tuétanos nada más por asomarte y ver tanta óxido y podredumbre y las ratas cibernéticas mueren de hambre en medio de los circuitos y cosas por el estilo. Eso está en este libro, y es un libro para Godard decía que el arte tiene que ser peligroso, es decir, un arte que te mece y te dice todo va a estar bien, chico, bonito, el mundo tarde o temprano nos sonreirá, no es este es el arte que es peligroso, que nos dice, ve todos los extremos que hay y a todos los extremos que podemos llegar y a todos los extremos que hemos llegado. Es el tipo de libros estilo La náusea o estilo esos libros de que, lo lees, lo acabas de leer y dices, híjoles, mejor me suicido porque todo está tan horrible que mejor ahí la dejo, ¿no? Entonces, es muy interesante que alguien se atreva a sacar un libro de estas características justo en este momento. Un momento en el que te dicen, hey, cuidado, este libro no tiene warning, advertencia de contenido, aguas, te va a sacar de onda. Bueno, este libro, aguas, te va a sacar de onda, y creo que está muy dentro de la línea editorial de Porcayo. Porcayo, libro tras libro, no quiere que te sientas bien, no es un libro de superación personal, son libros casi siempre de desesperación personal, ¿no? Son libros en el que sus personajes te maravilla que existan y ellos mismos se maravillan de que no hayan terminado ellos mismos con todo, porque están cuidadosamente viendo hacia qué extremos llegan. Es un libro que página tras página nos da un desafío con el lenguaje, un desafío con tratar de adivinar qué está pasando. No es un libro que esté bonito y te diga 3 veces las mismas cosas para que se vean. En cine dicen que es como cuando te apapachen demasiado al lector, dicen, es como en película de eBay, en donde hay una explosión y 5 ángulos de esa explosión en cámara lenta para que tengas tiempo. No, acá las explosiones son de golpe, te llenan, ves las heridas y antes de que te respondas ya hay otra frase terrible, ya hay otro escenario oscuro, ya hay otra degradación posible que estamos leyendo, ¿no? Es un texto que está dentro de, repito, la línea de Gerardo. Tiene uno de los libros vampíricos más incómodos de leer, que se llama Dolorosa. Uno lo lee y dice, el ambiente vampírico no es buena idea. Bueno, este futuro electrónico, este futuro de high-tech, es a la vez también un futuro lleno de lluvia, un futuro lleno de óxido, un futuro en donde las cosas no se sabe por qué están funcionando. Cuando originalmente salió el cyberpunk, se decía que no se quería retratar el fabuloso mundo del mañana de Tomorrowland de Disney. Se quería narrar cómo la tecnología llega a las calles, cómo la sociedad con más carencia, la sociedad con más necesidades se apropia de esta tecnología y mostrarlo cómo sería esta forma de ver, porque las calles, la oscuridad, aquellos que viven en los bordes del sistema
no son aquellos que están más felices con la vida. Entonces es una narrativa difícil, es una narrativa violenta, es una narrativa enojada. Página tras página uno encuentra un enojo químicamente puro que dices, híjoles, a la próxima uno no puede saber qué cosa va a salir en la próxima página, y eso es interesante. Es interesante ver que se puede ver todo el trabajo que ha tenido Porcayo, una línea autoral que ha sido consistente más allá de modas, más allá del tiempo, sino que está muy consciente de lo que quiere decir, y lo que quiere decir y lo que quiere hacer es precisamente darle un desafío de frente al lector. En realidad estaba leyendo este libro y estaba pensando, este es un dedito en la llaga que le encanta revolver, qué es lo que qué tan profundo puede rascar en nociones como la humanidad, nociones sobre el sentido de la vida, nociones sobre qué estoy haciendo, porque los héroes de Porcayo no son héroes, son personajes complejos que les pasan un montón de cosas, y muchas veces ellos mismos no se soportan por lo que están haciendo, y nosotros somos testigos de ese hartazgo existencial, siguiendo línea a línea lo que están haciendo. Quisieran en este cuento, pero creo que uno de los chistes o una de las cosas mejores de este libro es averiguar cada uno de los cuentos, porque son cuentos puzzles, son cuentos rompecabezas, no te dan los datos. Línea a línea, uno tiene que completar qué es lo que está pasando, porque el mundo cyberpunk es un mundo metareferencial. Habla de cosas que tal vez entendamos o cosas que deberíamos entender, pero no acabamos de comprender del todo. Nos dan universos increíblemente complejos, pero siempre fragmentarios. Es en estos intersticios, en esta cosa no terminada, lo que permite que haya un eco mayor. Permite que lo extrapolemos no solo al ambiente que nos narra Porcayo, sino a los nuevos ambientes que estamos viendo. Ese cansancio existencial que tienen sus personajes lo podemos sentir muchas veces ante la tecnología, ante la página de Zoom que nos corta y estoy aquí, quién sabe, ya no sabemos si estamos aquí o no. Entonces, este libro de Porcayo, Sueños de Herrumbre, es, repito, un desafío al lector y un desafío a que sigamos página a página en la oscura imaginación de Gerardo Horacio Porcayo. Gracias. Bueno, toda una disertación acá, y muchas de las cosas que dices hoy me recuerdas lo que leímos allá adentro, ¿no? Efraín, ¿qué nos quieres contar tú? Hola, pues primero agradecerles la invitación, por supuesto, a estar aquí en esta feria y acompañar a Gerardo con esta nueva aventura de parte de Lengua de Diablo Editorial. Ha sido todo un gusto poder sumar, por supuesto, el nombre de uno de los grandes pilares de lo fantástico, de la ciencia ficción en México, además de Zárate, Bef y otros que me da muchísimo gusto ver que en estos tiempos están tomando nuevos aires, y vemos sus libros en distribución por todos lados, en el Fondo de Cultura y demás. Eso es tremendamente de un gran gusto para mucha gente que los venimos siguiendo hace tiempo y que luchábamos por buscar y encontrar este tipo de obras, ¿no? Como ocurre con estos Sueños de Herrumbre, creo que van a encontrar aquí algo que, como bien dice José Luis Zárate, ¿no? El herrumbre es la característica principal. Si pudiéramos darle un tono a todo este volumen de antología cyberpunk hecha por el propio Gerardo Porcayo, porque no es un libro sencillo de leerse, pero para quienes ya conocen la obra y quieren revisitar ese mundo de La Primera Calle de la Soledad, de otros libros de Porcayo, hay mucho de eso aquí. Hay por supuesto obras que se van referenciadas directamente a ese mundo de La Primera Calle. Hay otras que no lo son tanto, pero que se mueven en universos similares o en mundos cyberpunk similares. Esto es sin duda, como ya lo comentó mucho José Luis Zárate, esto es un Baby Yoda con 7 drogas distintas adentro, ¿no? Esto no es algo sencillo, esto es algo que va a hacer que se enfrenten a una incomodidad, que va a hacer que se reten, van a hacer que la lectura sea tremenda, pero a la vez esto es la experiencia
que creo que vale muchísimo la pena enfrentarse a la obra de un autor como Gerardo Porcayo, que no solamente escribe cuento, como bien sabemos, lo que más escribe en sí son novelas. Yo siempre he pensado, desde que lo conozco, que puede ser un verdadero cyborg como en sus personajes, que tiene un chip que le permite escribir y escribir y escribir de una manera impresionante, y adentrarse un poquito a lo que es la cabeza cyberpunk de Porcayo es un ejercicio muy interesante. Van a encontrar realmente cómo se mueve con gran facilidad entre diversos géneros, entre diversas historias, cómo tiene frase tras frase contundente. Yo creo que debe ser lo más difícil decidir un título como este, Sueños de Rumbre, porque a través de cada página uno encuentra frases, nombres, oraciones enteras que podrían ser títulos de obras cyberpunk, de libros de ciencia ficción, de obras fantásticas, y todo el tiempo está, para mí también leerlo es como todo el tiempo estar teniendo nuevas ideas de qué escribir, ¿no? Parece que saltan y saltan y saltan ideas por todo a lo que él hace referencia, no solamente toda esta herrumbre, la tecnología, el uso de las monedas electrónicas, el uso del software, la interconexión entre sistemas, este asunto de las religiones cibernéticas, ¿no? Que es una cosa muy interesante y muy autorreferencial en su obra, que es todo el tiempo muy interesante. Y además este libro contiene una cosa muy especial, que es una nota del autor que viene al final, como existe en algunas obras de otros autores, una nota en la que él llamó Cómo hacer un libro de cuentos. Es realmente una especie de historia a través de varias anécdotas y un recuento de este gran baúl de recuerdos que es Sueños de Rumbre, cómo se escribieron algunos cuentos, de dónde surgieron, qué pasó con ellos, por qué no se llegaron a publicar, qué pasó con algunas antologías. Hay un recuento de personajes, de personas, muy, muy interesante a través de todos estos cuentos y de esta guía de lectura que nos deja realmente Porcayo al final de este libro, que me parece que es algo de gran valor, y es algo que también hemos querido replicar un poquito para quienes lo vayan a tener pronto en sus manos. El libro incluye por ahí un código QR que les va a llevar a otra dimensión totalmente, a un micrositio dentro de la página de Lengua de Diablo, que va a estar cambiando con el tiempo, se le van a estar agregando cosas. Por ahora hay algunos comentarios ahí que van a poder encontrar acerca de esta edición. Van a poder encontrar, por supuesto, dónde comprarlo en línea, donde les llegue hasta su casa. Van a encontrar algunas versiones alternativas de esta portada que para nosotros ha sido todo un descubrimiento y algo que nos parece que quedó increíble, pero que también tuvimos una toma de decisiones junto con Porcayo para finalmente llegar a como un círculo a esta que había sido la primera opción y volver a ella a través de varias versiones y quedarnos con esta, ¿no? Que fue la que finalmente nos gustó muchísimo y fue la que ya el día de hoy, justamente Porcayo tuvo el libro en sus manos por primera vez, aunque ya lo había visto obviamente digital, pero hoy lo tuvo ya en sus manos y nos da mucho gusto que sea justamente a tiempo para esta presentación. Y bueno, hablar de justamente, como decía, de Porcayo, quien estuvo totalmente involucrado en todo el contenido del libro, quien estuvo metidísimo en correcciones, en acomodo, en diseño, en todo. Me da mucho gusto que este libro, lleno de estas historias que él cuidó por muchos años, que él mantuvo celosamente, que decidió que no se publicaran por alguna razón, o que algunas no se publicaron por otras razones, finalmente el día de hoy ya estén juntas en estos Sueños de Rumbre, y que pronto empezarán a llegar a las manos de mucha gente, a incomodar lectores, a llevar a otros a viajar por mundos cyberpunk que todavía no conocen, que me parece que es algo que también será bueno para que las nuevas generaciones de lectores de ciencia ficción en México se enfrenten a algo con una base tremendamente sólida, con una literatura, como ya se decía, autorreferencial, que se puede brincar de un libro a otro, de un mundo a otro, y que hace que los lectores se enfrenten a sus propios miedos literarios, a esos obstáculos tecnológicos, a un futuro totalmente distinto. Y creo que pues me gustaría, por supuesto, escuchar muchísimo a Porcayo y agradecerles, ¿no? Como decía, por la invitación, además de charlar un poquito ahorita también, que vayan surgiendo detalles que creo que todos nos interesa escuchar al autor. Ahorita les podemos compartir, encontraremos ahorita el link o en algún lugar para ponerles dónde está la venta.
que lo puedan conseguir, que lo puedan ir teniendo y que sepan que ya desde hoy lo pueden ordenar en línea para que les llegue muy pronto a sus casas y que por supuesto nos acompañen en las siguientes presentaciones que espero hagamos muy pronto, y muchas gracias. Muchas gracias, Efraín. Permíteme robarme unos minutos nada más para dar mi impresión, ¿no? Yo, cuando dijeron vamos a presentar el libro de Porcayo, dije, wow, ¿no? Qué honor, qué gusto. Y bueno, solamente decir que el libro tiene 10 cuentos. Yo creo que no pasa nada si decimos los títulos, precisamente para que veamos eso que dice Zárate, ¿no? Eso de que pues cualquier cosa puede pasar acá, ¿no? El primero es el caso ambiguo del lugar, el segundo es cuidado con el astronauta, tercero alrededor de la muerte, un dulce sueño, imágenes rotas, sueños de derrumbe. La última defensa de Las Vegas, esferas de visión, antenas sin Marte, colinas del viejo ser, nido del viento. Entonces, tú vas, como decían ustedes, ¿no? Vas pasando de uno a otro y la verdad, como no sabes que te va a caer encima de repente. O te dices, ¿no? ¿De cuál de estas drogas que él mismo menciona Porcayo se metió? Porque tú estás leyendo y te metes en ese flujo, ¿no? Psicodélico de que mezcla la electrónica y la bioquímica, que te hace soñar cosas muy extrañas. Pues tú lo estás viviendo, ¿eh? Es una cosa que a mí me impresionó mucho. O como decías también hace rato, ¿no? O sea, ¿qué chip emocional se le rompió que nos hace sufrir con todo lo que nos está mostrando ahí, ¿no? Entonces, bueno, si se me permite, yo diría que de entre lo que leí, la que me gustó a mí fue la última defensa de Las Vegas y Antenas sin Marte, ¿no? Y las otras más bien las sufrí y pues no sé, habría que ver. Es interesante eso que decías, Efraín, de la nota del autor. Yo creo que esto, en este caso también, Porcayo saca su vena de maestro, ¿no? Y nos da una idea de por dónde entrarle, ¿no? Aunque dice, pues no sé por dónde le entré, pero ahí va como fue, ¿no? Nos va relatando esta crónica de cómo fueron saliendo estos cuentos, cómo fueron llegando a lo que son ahora, y nos da una muy buena idea de que las cosas no son ni lineales, ni siempre fáciles, ni siempre inmediatas, ni sencillas, ni nada por el estilo, ¿no? A mí me brinca mucho una historia que es sobre robots, ¿no? Sobre un robot ahí galán, porque yo hago robots, ¿no? Entonces, de repente, estaba hablando en otras historias sobre las leyes de la robótica y todo esto, y de repente sale este cuate y hace otra cosa totalmente. Dices, bueno, aunque estas cosas ya existen, ¿no? Ya se están dando, dices, pero wow, este cuate está por otro lado, ¿no? Y por muchos lados, además, entonces, sí que es complicado eso, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por haberme permitido estar aquí, ojear y leer este libro, y pues la verdad sí, es una cosa que hay que vivir y hay que sufrir y hay que disfrutar, ¿no? Pues bien, no quería tomar mucho tiempo porque le toca a nuestro autor, ¿no? Que nos platique un poco pues qué hay acá en este libro, ¿no? Por dónde entró. Muchas gracias a todos, gracias doctor Mosencagua, Daniel, gracias Zárate, tus palabras me hicieron recordar parte de eso, el problema de esa gestación extraña que uno ya no ve, bueno, y gracias a ti, Efraín, por toda esta visión de editor y toda esta nueva perspectiva también desde otro ángulo, ¿no? Una cosa que sucedió es que cuando yo estaba creando estas historias, pues Zárate y yo estábamos muy cerca, vivíamos en la misma ciudad, compartíamos todo el tiempo las cosas, y de pronto ocurre como esta suerte de familiaridad extrema, que de pronto sientes que ya tu compañero ya no ve las cosas porque está muy cerca de ti, ¿no? Entonces, bueno, ahorita también una cosa que me recordó, y es eso, ¿no? Esta lectura incómoda, uno también vive inserto en este tipo de historias, en esta búsqueda, y a veces pierde la noción de estas incomodidades que se incorporan, ¿no? Yo creo que es parte, sí, de lo que he buscado. Yo siempre he dicho también, no sabía que lo decía Godard, pero con muchos de los surrealistas, eso, que la literatura tiene que incomodarte, tiene que sacarte de tu
de tu estado pasivo para meterte en un estado extraño para que logre su cometido, ¿no? De otra manera eres un testigo como de matinés que no elegiste, pero que ves porque hay que perder el tiempo, ¿no? Yo creo que no hay nada más estéril que esa literatura que lees, te la pasas bien y no provoca nada en ti, ¿no? En fin, las búsquedas se iniciaron en los 90 de este cyberpunk y sí, durante mucho tiempo estuve buscando como una medida exacta y un editorial, siempre ensoñaba editoriales que pudieran publicar este libro y cuando sacó, perdón. Y cuando sacó... Adelante, Zárate. Es que de pronto te imaginé como un autor vudú con un libro y una aguja hecha a base de palabras. A ver, ahora, ¿qué le hago al lector? Con ese cuidado, porque afilar una aguja no es tan sencillo como uno piensa. Porque es muy extraño. Hacer incómodo un texto requiere mucho trabajo, porque puedes hacer insultos, puedes hacer cosas asquerosas, puedes hacer gore y todo eso, pero el chiste es afilar la aguja de tal manera que te irrite. En realidad son textos que buscan más despertarte, porque quiera que no, Table lo decía mucho, lo peor del horror es cuando no hay horror. Lo peor de un ambiente malsano es cuando te acostumbras y ya no lo ves. Los peces que se están muriendo en peceras horribles ya no son conscientes de lo sucio que está el agua. Y creo que estos textos es para decirnos, caray, esto es algo terrible en donde estamos parados. Y ya, era lo que, es que te imaginé así de, vamos a aplicarle al lector y ya. Yo creo que eso también es cierto, ¿no? Son textos enojados, textos que salían en ese momento. El cyberpunk a mí me resultó precisamente una genial idea porque podía sacar gran parte de esto que tenía de ser un habitante de una ciudad pequeña, a mudarme a la Ciudad de México, a estar en esta noción de una ciudad también grande como Puebla, con sus asegúnes que tiene Puebla frente al DF y todo esto, y el juego con la realidad virtual. Todo esto me llevó a empezar precisamente a diseñar estos cuentos, y lo que buscaba, insisto, era como encontrar una editorial que siguiera todo el proyecto. Uno de pronto tiene esta noción de los grandes autores que los publican todos en una sola editorial, ¿no? Borges casi todo en MC, ¿no? Y cosas por el estilo. Y entonces cuando finalmente volvieron a publicar La Primera Calle de la Soledad, bueno, primero Beat fue la primera vez que intenté que se publicara por ahí y no funcionó, ¿no? Y luego Planeta tampoco, ¿no? Y bueno, se me escapa de pronto ese dato de cuán incómodos pueden ser los cuentos, ¿no? A final de cuentas, supongo que soy como esos peces en la pecera, ya estoy tan acostumbrado a lo enrarecido de mis cuentos que ya se me olvida cuál era la motivación original y ese filo de pronto ya no lo veo, pero son cuentos que me siguen gustando y que siguen precisamente recuperando todo este valor, esta búsqueda literaria que hacía en esos momentos, y que completan precisamente esta noción de La Primera Calle de la Soledad, ¿no? La Primera Calle de la Soledad originalmente yo la pensé en 7 volúmenes, ¿no? Y muchas de esas historias siguen por ahí. De hecho, con Zárate empezamos a escribir una novela, ¿no? Una novela que se quedó a la mitad, que era parte también de del mundo de La Primera Calle de la Soledad. Y bueno, hay un montón de cosas que se quedaron en el tintero y que se quedaron en stand-by de pronto por esto, ¿no? Por el hecho de que produces para el cajón, porque no había como interés en precisamente seguir publicándolo, ¿no? Entonces, de pronto, frente a todas estas mareas y todo, de pronto aquí con Efraín, con Lengua de Diablo Editorial, encontré como una nueva visión, ¿no? Y una nueva postura, y más en estos tiempos de pandemia, ¿no? Que lamentablemente nos tocó un momento especial,
pero estos momentos de crisis de pronto hacen que cambien los mercados, ¿no? Y estas cosas de las cosas editoriales también era una manera como de llegar y de explotar otras nociones, ¿no? Entonces, bueno, es un libro en ese sentido muy sincero, en ese sentido, es un libro que trata de todo el cyberpunk y trata esa visión de evolución de este mundo, como lo concebía, ¿no? Y como concibo muchas cosas porque sigo escribiendo al respecto y tengo todavía cosas ahí atoradas que no me he atrevido a terminar, sobre todo en vista de este hueco editorial que puede seguir existiendo. En fin, o sea, normalmente no me afecta eso de si no me editan no voy a producir el libro, pero bueno, el universo de la calle de la soledad sí se ha visto como un poquito castigado. De hecho, hubo un momento en que incluso planeé como un videojuego para precisamente llevar ahí todas las ideas y generar precisamente la narrativa que no podía terminar en arcos pequeños que no fueran mínimo esas 7 novelas, ¿no? Entonces, bueno, eran ideas así extremas, locas, que de pronto se me ocurrían, porque es una historia que sigo queriendo contar, ¿no? Esto de las religiones es algo que no se ha acabado y que sigue muy presente en mí como un motor, como un principio de enojo suficiente todo el tiempo, ¿no? Prefiero otra palabra, pero como estamos políticamente correctas, no la digo. Pero están ahí y son esas historias que todavía tengo que seguir contando, ¿no? Ahorita decía el doctor Mosencagua esto de los robots. Lamentablemente para mi, ¿cómo se llama? Para mi sorpresa también he encontrado que muchos de los desarrollos que se están dando ahorita en los robots tienen tendencia sexual, ¿no? Precisamente por eso, porque son los usuarios que más están dispuestos a pagar de pronto por servicios especializados y cosas bien especializadas, ¿no? Entonces, son cosas que de pronto no preveíamos del todo o las preveíamos extremadamente, pero que ahorita se están dando de manera más extrema, ¿no? Más visual. Pero como también estamos en un universo de corrección, parecen como ocultas, es extraño, ¿no? Pero ciertamente es un libro que busca contar esta historia de este mundo, de la tecnología como una droga y son historias que se fueron dando a lo largo de este tiempo, muchas por emergencia de no poder contar todas estas novelas que quería, insisto, Lester del Rey fue el primero que lo dijo y lo menciono precisamente en la nota de autor. Es uno de estos autores que originalmente cuando empezaba a querer escribir me dieron mucho porque contaba muchas de las cuestiones autobiográficas y él decía, escribir para el cajón es masturbación, ¿no? Es decir, si vas a escribir para que se quede ahí guardado, pues es terrible, ¿no? Y lo es, digo, ya he tenido varias obras que se quedan ahí y que están empolvándose y es terrible tenerlas. De pronto uno tiende a producir otras obras que están más cerca, en mayor posibilidad de conectar con un público lector o con una editorial más comercial. Por ejemplo, mi gran experimento en ese sentido fue Plasma Express, ¿no? Plasma Express pretendía ser una novela cyberpunk, no tan terrible, pero jugando además a ser como multimedia, no como multimedia, sino más media, ¿no? A jugar con los tópicos del más media. Y fue la primera cosa comercial que me publicaron así, con esa bienvenida. Y sin embargo, por ejemplo, ahí el lenguaje, que de todas maneras siempre hay una búsqueda mía en la literatura, en mi literatura, en el lenguaje, de pronto esa búsqueda como que alejó a algunos lectores. Entonces, bueno, tampoco es como hacer oídos sordos a los lectores o ser una literatura totalmente autorreferencial. Uno anda buscando todo el tiempo cómo expresarse de la mejor manera para llegar al lector, ¿no? Entonces, bueno, son parte de esas búsquedas, ¿no? Y así como Lester del Rey fue alguien que me dio para mi primera carrera, esa nota final de autor donde comparto parte de cómo fueron hechos estos cuentos, pues es también regresar eso que me dieron estos libros, ¿no? Porque lamentablemente
estos libros que a mí me tocó leer, algunos ya no se publican, ¿no? Por ejemplo, Casta Luna Electrónica de Angélica Gorodischer es quizás la que menos han vuelto a publicar, ¿no? Es una antología muy argentina que contiene mucho material extra y en el que yo encontré Secretos para escribir de Angélica Gorodischer, que bueno, me ubicaron en el ser latinoamericano, en el escribir desde Latinoamérica, en especial desde México, ciencia ficción, y que me pusieron como en otro camino y abrieron horizontes, ¿no? Entonces eso yo creo que es algo que bueno, yo sentía la necesidad de compartirlo y bueno, Lengua de Diablo Editorial tuvo a bien aceptar esa propuesta, ¿no? Podíamos haber agregado al menos 3 cuentos más, pero primero repetían como parte de los mecanismos narrativos y luego el primer cuento que a mí me gusta mucho, lo quiero mucho, pero ya no me gusta estilísticamente, Sueño Eléctrico, que fue el primero de todo este universo, eso, o sea, me parecía que ya estaba como que era muy primerizo, que era muy adolescente y que para un lector que llega y encuentra un libro y que así como me gusta armar los libros a mí, cronológicamente tendría que empezar en el principio, iba a desanimar a mucha gente, ¿no? Entonces empezamos con uno que precisamente pues, la SEP probó, ¿no? Y estuvo como parte de este volumen compilado por Miguel Ángel Fernández, ¿cómo se llama? Se me va su nombre, pero bueno, la primera antología que seleccionaron la SEP para lecturas generales en la secundaria, en este volumen estuvimos, ¿no? Entonces, estuvo ese cuento. Entonces era como el más, suave. El más suave, sí, el más suave, el que podía abrir el apetito y permitir como una entrada no tan abrupta, ¿no? En este mundo extremo. Pero bueno, eso, o sea, hay un montón de cosas de las que podría seguir hablando de Sueños de Rumbre, ¿no? Muchas de ellas son un tanto viejas por lo mismo, ¿no? Por lo mismo de que originalmente se crearon varias en los 90s, pocas en los años 2000, ¿no? Y bueno, no sé, igual si me ayudan ustedes podemos seguir. No soy muy bueno hablando de mí mismo y esta autorreferencialidad, mejor si quieren platicamos un poco más. Sí, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Que estaba más o menos mencionando. Cuando hablamos de ciencia ficción siempre estamos pensando en el extranjero, ¿no? Porque de entrada pues así la fuimos conociendo con autores como Asimov o cualquier otra cosa así, ¿no? Pero en tu caso tienes por ahí elementos, ¿no? Pero de mexicanos, ¿no? O sea, de nosotros y latinoamericanos. ¿Cómo decides qué entra o qué no entra, ¿no? Porque tampoco está así como que muy marcado, ¿no? Pero hay brochazos, hay guiños, hay frases que luego te ubican, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces ahí? ¿Cómo decides esas cosas? Yo creo que fue parte de un proceso de crecimiento que tuvimos todos los que estábamos haciendo ciencia ficción, ¿no? La vieja guardia, es decir, Héctor Chavarría andaba por una ciencia ficción muy nacionalista, ¿no? Reivindicación de los aztecas, bla, 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 y había otros que, bueno, precisamente uno de los primeros que ganó una mención honorífica, Juan Sebastián Gatti, con, no se me olvida ahorita el nombre, pero su obra que estuvo en pugna por ganar el Premio Puebla, decían que podía haber sido escrita en cualquier otra parte del mundo, porque no identificaban los elementos puramente, ¿cómo se llama? regionales, ¿no? Perdón, no es de Gatti, es de Adriana Rojas. Me confundí. Sí, de Adriana Rojas Córdoba, me confundí totalmente, perdón. Hace 30 años. Sí. Y como eran pareja en ese momento, no sé por qué se me hizo, se me extrapiaran las cosas. Pero esa era una de las discusiones que teníamos, ¿no?
qué debería ir y qué no, ¿no? Y entonces de pronto teníamos cosas extremas que no casaban y que era meter a fuerza la mexicanidad en el espacio, y nos burlábamos mucho de los astronautas comiendo chilaquiles en el espacio, y luego resulta que Neri Vela fue a comer chilaquiles en el espacio, ¿verdad? Pero bueno, como decía el doctor Frank Loveland, la realidad no tiene la obligación de ser verosímil, en fin, la ficción sí, ¿no? Entonces, bueno, fue como parte del proceso, ¿no? Yo creo que una de las cosas en las que todos estuvimos de acuerdo es que a lo mejor no podíamos hacer la ciencia ficción de los norteamericanos, de los rusos, porque no éramos productores de tecnología, que era una de los grandes peros que nos ponían en los 80, ¿no? No inventábamos nada y no producíamos tecnología a la velocidad suficiente para hacer ciencia ficción. Claro que detrás de estas nociones tenían estas historias de ciencia ficción del inventor loco o de las grandes nociones, pero algo en lo que todos coincidimos era en que éramos usuarios de la tecnología, ¿no? Y el cyberpunk casa perfectamente con esa noción, ¿no? Una de las primeras cosas terribles que tenemos es, el mundo está terrible como está, con estas ciudades grandes, y a eso agrégale una tecnología que llega y modifica todo tu ambiente, modifica tu interrelación con el ambiente y se vuelve una droga, ¿no? En aquel momento no era muy visible cómo la tecnología se podía volver una droga. Para quienes éramos adictos a los videojuegos, ya era evidente que había pues esta peligrosidad de la adicción, pero para muchos otros no era visible, ¿no? Entonces, empezar a explorar la tecnología como usuarios y usuarios que se habitúan a ella, eso fue como el punto de partida fundamental, ¿no? Y empezar a hablar de esto, de todos los problemas que teníamos en México, en América Latina, como un pueblo precisamente con todas las desventajas, pero con todas las drogas asequibles que da la tecnología al alcance de la mano, ¿no? Peor aún con los negocios informales, ¿no? Entonces, frente a todo esto, el cyberpunk era una manera perfecta de contar precisamente esta vinculación entre las calles, la tecnología y esta ansia insatisfecha del ser humano, ¿no? Entonces, no sé si contesta del todo a tu pregunta. Digo, hubo ejemplos magníficos, precisamente el cuento de Zárate el viajero fue uno de esos que incorporó la mexicanidad de manera perfecta, ¿no? Este cuento de Arturo César Rojas, ¿no? ¿Cómo se llama? El que llegó a Metro Pino Suárez. El que llegó al Metro Pino Suárez era otro que incorporaba el lenguaje florido y todo este juego, pero ahí mismo ya vimos de pronto censura, ¿no? Frente al lenguaje hubo censura y no ganó el premio, ¿no? Entonces, bueno, uno de cualquier manera termina narrando lo que tiene que narrar, ¿no? Y entonces, bueno, es reconfortante y es también paradójico saber que es un libro difícil, es decir, que es un libro que puede hondar en las heridas. Dejémoslo en retador, ¿no? Sí, pero yo creo que es un libro que cuenta muchas otras cosas más, ¿no? Y que sí es capaz perfectamente de atrapar a un lector hoy en día, a un lector no que haya vivido en los 90s, sino entrar en su trama y en su poética corrosiva, ¿no? Creo. Sí. Algo que me gustaría comentar es que muchos de los cuentos fueron escritos en los 90s, que es una época preternaturalmente quieta. Estábamos en tiempos antes del internet. No teníamos el ICQ, era lo más wow, fantástico. Nos peleábamos por listas de correo de Yahoo. O sea, era algo así como la prehistoria de el internet, y no se notan estos cuentos. Muchos decían, en México no se puede escribir ciencia ficción porque ¿qué sabemos de la tecnología? Los cuentos de Porcayo, escritos en esa época, en una época en que no vivíamos en la saturación informática actual, ya estaban hablando de esa saturación informática actual. Alguien decía, los escritores de ciencia ficción fueron los primeros que se les ocurría que iba a haber embotellamientos. Todos podían saber qué padre iba a ser el futuro, pero los escritores de ciencia ficción son el tipo de personas que dirían, sí, pero
también quisiera comentar. Estos cuentos no se notan escritos en los 90s, no se nota un ambiente en el que casi todo lo que se narra era libre imaginación porque no había esos contextos, ¿no? Esas tecnologías, eran los tiempos en los que pensábamos que el humano mediante conectores nos íbamos a meter a la máquina y jamás pensamos que lo que íbamos a hacer era traer a la máquina hacia nosotros, ¿no? Ahora está en nuestros, en la palma de la mano está el Cyberpunk, ya no nos tenemos que conectar, hay que verlo y ya nos conectamos con la Matrix que ha ganado, se apoderó de nosotros, y creo que estos cuentos nos narran precisamente que puede pasar por ceder totalmente a la tecnología, ¿no? Eso quisiera comentar, que son cuentos muy modernos, muy actuales, incluso todavía siguen hablando del futuro, pero fueron escritos en una época que suena raro, pero hasta pretecnológica. Pero aún así, fíjate, yo leía uno, no vamos a decir cuál, pero decía, esto que está pasando, lo acabo de ver en una película, ¿no? Una película que salió este año, entonces, en efecto, han envejecido bien, si eran tan antiguos como estás diciendo, se ha vuelto hasta medio profético aquí el maestro, ¿no? Diciendo lo que nos va a pasar o lo que nos está pasando, ¿no? Porque como decía, ¿no? El futuro ya es ahorita, ¿no? Ya ahorita el futuro negativo, feo, ya está acá, ¿no? Era una época en que el internet era por línea telefónica y una imagen, así se hacía una línea, 5 minutos después otra línea, así. Para ver porno en internet uno tenía que tener mucha resistencia porque se tardaba demasiado en bajar todo. Entonces, es increíble cómo estos cuentos de Sueños de Rumbe tienen ese ambiente tecnológico a pesar de ser escritos en esa época. No se nota, como dicen, no solo han envejecido bien, sino que no se nota el tiempo en el que fueron escritos, y eso es fantástico, ¿no? Están en el tiempo de la literatura, que siempre es mucho más largo que el tiempo de los autores. Aprovechando lo que decían, aquí no sé si alcanzan a ver, en el final viene la fecha de producción, ¿sí? Con cierto. Horas y todo, ¿no? Entonces, se los comento porque algo que extraño que me pasó en la escuela de escritores Ricardo Garibay es que alguien me preguntó, y al final del cuento, todos esos números, ¿qué significan? ¿No? Y entonces a mí me agarró tan en curva que dije, ¿de qué números está hablando? Y de hecho le contesté al alumno, no, pues yo creo que es una cuestión de tu edición, ¿no? No viene como fecha, todo está 020493 1016 1610, o sea, es el 2 de abril del 93 a las 4:10 se empezó a escribirse y se acabó de escribir a las 6 de la tarde del 18 de octubre del 93, ¿no? Ahí se nota que todavía no eres máquina porque te está costando, ¿no? Sí, claro. Además, bueno, sigo haciéndolo, pero el leer en números y correlacionarlos con el mes no es tan fácil para mi cabeza. Pero bueno, eso se los comento nada más por eso. Ahí está, y eso es algo que, por ejemplo, muchos editores de pronto decían, no, pero hay que borrar todo esto. Todo esto no puede quedar porque es hacer que el lector vea qué tan viejos son los cuentos. Sí, pero pues es parte de, o sea, no podemos también decir, acabo de escribirlos ayer y los estoy publicando ahora y son fresquísimos, ¿no? Es parte como de toda esta evolución, ¿no? Imagínense que eso hicieran con alguno de nuestros autores, no sé, míticos, ¿no? Con Rulfo, ¿no? Esto lo escribió ayer, ¿no? Rulfo, ¿no? Lo escribió mediante Ouija, ¿no? O sea, es terrible, digo, a lo mejor me estoy poniendo demasiado, exquisito con esa referencia, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es a eso, están ahí las fechas en que fue creado para que precisamente haya este contraste, y eso es algo que sí aceptó también Lengua de Diablo Editorial, que ya muchas otras me habían dicho, no, hay que quitar estos números, esto no va, ¿no? Entonces, bueno. Muy bien. Gracias, maestro Horacio. Yo creo que podemos aprovechar estos últimos minutos que nos quedan, aparte de darle las gracias por haber estado acá, por habernos platicado sus percepciones del libro.
y tú, Gerardo, a decirnos pues cómo lo creaste, ¿no? Efraín, no sé si nos puedes decir dónde podemos conseguir el libro. Sí, por supuesto. Además de que, por supuesto, ya habíamos dicho agradecer esta chance de aparecer por acá. Tenemos que contarles que el libro ya está a la venta. Pueden entrar a la página de Lengua de Diablo, que es lenguadediablo.com. Asómense a cualquier red social buscando Lengua de Diablo, también nos van a encontrar. Pueden entrar a nuestra tienda en línea, que está justamente ahí referenciada en la página, y también pueden entrar a sitios como gandhi.com.mx y pedirlo, y el libro les llegará en cuestión de algunos días. Entonces, pues ya está a la venta y puede llegar a cualquier parte del país. Local es algo que nos importaba mucho, ¿no? Que no sea un libro que se queden en bodega, que espero pronto ustedes también lo tengan en sus manos, y quien lo vaya descubriendo se vaya adentrando un poco a este mundo cyberpunk de Gerardo Porcayo, a quien, por supuesto, repito, le agradecemos mucho por dejarnos poner el sello en estos cuentos. Muy bien, muchas gracias, pero también en la editorial, ¿no? Me asomé un poco al catálogo y está muy interesante. Maestro José Luis, palabras finales. Pues sobre todo que es reconfortante saber que hay proyectos editoriales tan arriesgados, porque este es un texto arriesgado, ¿no? En esto, su temática, su fuerza, su libertad para decir lo que dice. Entonces, pues espero que tenga un buen futuro y tenga más ediciones en Lengua de Diablo, y sobre todo, pues, es muy interesante que estos cuentos escritos en el pasado hacia el futuro tengan todavía otro mañana, un mañana en el que nuevos lectores leerán. Es muy interesante. ¿Qué leerán los nuevos lectores en estos textos? Es cuestión de ver qué pasa, cómo una nueva generación se enfrenta a estos mundos oscuros, a estos mundos llenos de rumbre. Muchas gracias. Sí, maestro Gerardo. Pues no me queda más que agradecer su atención, esta invitación, agradecer que nos acompañen a presentar, bueno, a este nacimiento, ¿no? No hay nada más feliz para un escritor que ver precisamente ya plasmado, que ver el libro y que tenga esa oportunidad de ser asequible, ¿no? Yo creo que es lo más terrible de pronto de publicar en editoriales independientes que no se pueden conseguir en ninguna otra parte. Aquí precisamente hay ese esfuerzo, ¿no? Por buscar una distribución y por llegar a todas partes. Eso es algo que de pronto ayer reflexionando un poquito, pues excepto William Gibson, que es el padre del cyberpunk, excepto él y Bruce Sterling, todos los otros autores de cyberpunk siempre vieron con dificultad la publicación de sus libros de cuentos, ¿no? Y muchos de ellos tendieron a publicaciones electrónicas precisamente porque siempre tuvo este margen, pues, filoso, ¿no? El cyberpunk, precisamente cuando es cyberpunk, tiende a ser cortante, ácido, un poco tóxico, ¿no? Me encantó eso que decía José Luis, que asomarse es como arriesgarte al tétanos, pero ese juego es algo, ¿no? Es algo que a mí me parece básico de la ciencia ficción, o sea, advertir los posibles cursos de naufragio en lugar de celebrar lo bien que va nuestra sociedad, ¿no? Que estos son los mensajes más comunes y corrientes y es lo que muchas veces han terminado haciendo con el cyberpunk fílmico, ¿no? Terminan diciendo, bravo por lo que estamos logrando, ¿no? O sea, bravo porque sí estamos logrando cosas interesantes, terrible si llegamos al extremo que decía Humberto Eco de volvernos una nueva edad media que ya solo se reitere en lo digital, en lo tecnológico y todo sea nueva tecnología obsolescente para comprar nuevas cosas y que nada permanezca. Terrible eso, pero lo cierto es que estamos aquí y estamos buscando horizontes, buscando vías. Entonces, bueno, creo que Sueños de Rumbre todavía puede dar esas perspectivas un tanto espantables, ¿no? Y ojalá se puedan acercar a él. Y yo creo que sigue siendo disfrutable, insisto. A mí me siguen apasionando, me siguen gustando. Creo que tienen todos los recursos que un nuevo lector pide, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué les puedo decir? Muchas gracias por esta invitación, por alojarnos, por estar en esta feria del libro, que es pues
mi alma mater, ¿no? La UAP, Sí. pero bueno, de pronto eso, volver y estar dentro de, y en esta presentación con este libro, es un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues esto fue la presentación de Sueños de Rumbe de Gerardo Horacio Porcayo en Lengua de Diablo Editorial. Yo soy Daniel Mosencagua y los invito a que sigan viendo los siguientes eventos de la FENALI de la UAP, ¿no? Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Gracias.